es con las micobacterias. Ni tuberculosis, ni lepra, ni micobacterias atípicas, ¿no? Entonces no va por ahí. El problema es esto. La hipoplasia medular puede suceder, el síndrome del niño gris, porque cuando le dan a un niño recién nacido, ¿qué pasa en su hígado? No tiene citocromos P450 para metabolizar, o glúculo lisal, clorofénico, y entonces se pigmenta de color gris. Se llama síndrome del niño gris. Entonces, eso puede revertirse. La hipoplasia medular también, pero la aplasia medular a veces no revierte. Ocurre en más o menos uno de cada 25.000 a 40.000 pacientes. Quiere decir que de 40.000 recetas o 25.000 que hagas en tu vida, uno se te va a morir con aplasia medular. Entonces, no se relaciona con la dosis, se inicia algunas semanas después del tratamiento, puede ser por hipersensibilidad, por predisposición genética o por metabolitos tóxicos del mismo cloranfenicol, ¿no? Entonces, es un poco complicado esto. Por este motivo, ustedes van a ver ahora en cualquier hospital y clínica, no se usa casi cloranfenicol. Solo se usa en gotitas, ¿no? Y en pomada. Los recién nacidos, a veces para la profilaxis ocular, se puede usar. Pero ya por vía endovenosa o vía oral, no. Por este problema. Controladores, bla, bla, bla. Otro grupo de antibióticos son los aminoglucósidos, ¿no? Ese grupo de antibióticos son muy buenos, son usados hasta en la actualidad, bastante buenos, ¿sí? ¿Y quiénes son? Los aminoglucósidos son derivados de algunos hongos como los Streptomyces y las micromonosporas, que son otros hongos. Hasta ahorita, como ustedes han podido ver, casi todos los antibióticos derivan de hongos, ¿no? O sea que los hongos son los enemigos de las bacterias, ¿sí? Son como los licanos y los vampiros, ¿no? Así es. Entonces, por ahí va la cosa. Miren ustedes que los aminoglucósidos, hay muchos de ellos, ¿no? Algunos derivados de Streptomyces, como la streptomicina, neomicina, canamicina, la amicacina que usamos en la actualidad, pero hay otro, la paromomicina es importante también, como la gentamicina, que son de otro grupo de hongos, ¿no? Incluyendo los que son de uso tópico. Esos son los aminoglucósidos. ¿Para qué me sirven los aminoglucósidos? Bueno, aquí está de dónde fueron saliendo los aminoglucósidos. De la streptomicina, el primer aminoglucósido que se sintetizó fue la streptomicina. ¿En qué año? Más o menos en la década de los 50 también. O sea, es un antibiótico viejísimo, tiene más de 50 años con nosotros, ¿no? ¿Para qué se hizo la streptomicina? Para tratar la tuberculosis principalmente, porque es muy activo y muy bueno para micobacterias. Luego vino la canamicina. La canamicina hay del grupo A y del grupo B, pero siguen siendo derivados de streptomicina. La canamicina del grupo A hizo que venga la amicacina, y la canamicina del grupo B, la tobramicina y la ribecacina. De estos que ustedes ven en la pantalla, muchos no se usan, pocos de ellos se usan, les voy a decir cuáles. Luego vinieron los del otro grupo, de las micromonosporas, del otro grupo de hongos, ¿no? Que es la gentamicina. De ahí se derivó la gentamicina C1, C1A, C2 y la B, o sea, grupos de gentamicina. Y de cada uno de esos grupos fueron saliendo nuevos antibióticos. Por ejemplo, de esta C1A, la cizomicina y metilmicina, que no se usan, son de vía tópica. La isepamicina tampoco se usa actualmente. Y por último, del mismo grupo de las micromonosporas, de donde viene la gentamicina, que es diferente que de donde viene la strepto y la mica, viene la neomicina. La neomicina es de uso tópico, viene en crema, en pomada, actúa muy bien contra los gérmenes gram negativos de la piel, ¿sí? Entonces ustedes van a ver muchas pomadas que dicen bacitracina con neomicina. La bacitracina es una polimixina, esa le pega muy bien a los gram positivos. En cambio, la neomicina a los gram negativos. Entonces, cuando usas una pomada de aquellas en la piel, está cubriendo tanto a gram positivos como a gram negativos. Está bien. Y por último viene la paromomicina. La paromomicina es un aminoglucósido que viene por vía oral de 500 miligramos, que habitualmente no se usa para tratar bacterias. Se usa para tratar parásitos tisulares, como el Toxoplasma gondii, por ejemplo. También otros parásitos del grupo de las amebas, o sea,
Vanadillium coli se puede tratar con paromomicina. O sea, estos parásitos son microscópicos, ¿no? Entonces son los protozoarios, que se usa para eso. Protozoarios intestinales y protozoarios tisulares. En este caso el toxoplasma es un protozoario tisular. Entonces fíjense, hay algunos antibióticos que no los usamos para bacterias, sino para otras cosas, para parásitos. Va muy bien, ¿no? La paromomicina. En cambio ya ustedes conocen qué es lo que usamos en nuestro diario vivir: la amica y la genta. Gentamicina. Amica, genta. Eso es lo que tenemos ahora. La streptomicina hay en ampollas de 500 miligramos y de 1 gramo. La gentamicina viene en ampollas de 80 miligramos. Viene también en ampollas de 160, pero es más común de 80 miligramos. La amicacina viene en ampollas de 500 miligramos. ¿Sí? La streptomicina la tenemos todavía para la tuberculosis, pero ya no está en los nuevos tratamientos de tuberculosis, ya no se usa. Se ha dejado de usar y tiene un porqué también, ¿no? Entonces ahora para tuberculosis de segunda línea, por ejemplo, antes, por ejemplo, había esquema 1, esquema 2, esquema 3, esquema 4, ¿no? El 1 era el normal, el 2 era de retratamiento de la tuberculosis, el 3 era el pediátrico y el 4 era para resistencia. El esquema 2 incluía siempre streptomicina, o sea, eran los mismos fármacos más streptomicina. Ahora ya no hay eso. ¿Por qué? Ya no se da. Ahorita te digo, porque es muy tóxica, ¿no? Entonces se ha quitado la streptomicina del tratamiento ya de la tuberculosis. Se puede seguir usando en casos muy especiales. Por ejemplo, ¿en cuál? Que la otra vez usamos, ¿no? El año pasado, a mediados de año, usamos streptomicina en un paciente, una paciente mujer, que la presentaron en el Congreso de Infectos, los que fueron al Congreso de Infectos, la presentaron, era una mujer que tenía tuberculosis intestinal, no peritoneal, intestinal, dentro del tubo intestinal. La mujer aquella tenía granulomas en todo, la abrieron los cirujanos, hicieron una resección intestinal de casi todo el intestino delgado y quedó con 1 metro nomás. Entonces quedó con un síndrome de intestino corto y de mala absorción, ¿no? Y no podía tomar medicamentos porque la mayor parte de los medicamentos para tuberculosis son vía oral, pero no se iba a absorber. Entonces se le puso puro esquema endovenoso. Y entre uno de ellos, de los fármacos endovenosos, usamos streptomicina. Ahí sí. ¿Y para niños? Pero es raro. Se puede usar también. Se puede usar. Pero en casos muy especiales y en general ya no se usa para la tuberculosis ni para otras cosas, ¿no? Ahora vamos a ver acá. Aquí. Sí. Ahí tenemos lo mismo que conocemos, la genta, amica, bla, bla, bla. Lo que son vía parenterial, vía tópica y vía oral la paromomicina, vía tópica tenemos la neomicina, canamicina no tenemos, por desgracia, pero tenemos genta y amica. Ahora, ¿cuáles son las diferencias principales entre genta y amica y a quiénes le pegan? Los aminoglucósidos son muy buenos para cubrir gérmenes gram negativos, sean estos bacilares, sean pocos, pero gram negativos, ¿no? El problema está en que si usas un aminoglucósido para un germen gram negativo, digamos para Pseudomonas aeruginosa, que le pega bien, solito no la va a matar. Deben ir siempre acompañados con otro. Entonces, ¿cuál es el tiro, digamos, cuando usamos aminoglucósidos? Que vaya junto con otro. Porque si va con otro, potencia la acción de ese otro antibiótico para los gram negativos. Entonces, es un refuerzo más que nada los aminoglucósidos. Entre genta y amica, fíjense ustedes, la vida media casi es igual, pero la amicacina tiene mayor estabilidad en los tejidos. Entonces la amicacina se puede dar cada 12 horas e inclusive cada 24 horas. Es más estable. La gentamicina es menos estable, entonces se tiene que dar cada 12 o cada 8 horas actualmente. Normalmente la damos cada 12 o cada 8, ¿no? Ahí están algunas propiedades farmacológicas, pero ambas tienen filtración renal, o sea, se metabolizan por riñón, y ahí está uno de los efectos tóxicos de los aminoglucósidos, son nefrotóxicos. No se puede dar a un paciente con enfermedad renal, ni aguda ni crónica, porque dañan el riñón. ¿Y con dosis renal? Con dosis renal se puede manejar. Si lo hacemos a dosis renal se puede, pero ahí tendríamos que prolongar el tiempo de tratamiento, porque son antibióticos tiempo dependientes más que dosis dependientes. Si subimos mucho la dosis, chao riñón. Pero no solo el riñón, sino que tienen otras toxicidades. Ahora les voy a mostrar. No sé si está aquí. Ahí está. Tiene toxicidad óptica, renal y parálisis neuromuscular periférica, ¿no? Entonces, la toxicidad óptica es a 2 niveles.
tanto vestibular como auditiva, o sea, en el octavo par craneal actúa en los dos niveles, coclear y auditivo. Entonces, ¿qué pasa cuando usas estos antibióticos? Si lo usas por mucho tiempo o con dosis muy altas por corto tiempo, vas a quedar primero con falta del equilibrio, ¿no? Por el daño coclear del nervio octavo par. Y también vas a quedar hipoacúsico, sordo. Entonces, los pacientes con tuberculosis que tenían que usar 2 o 3 meses de streptomicina por vía parenteral, siempre quedaban sordos, quedaban con alteraciones en la marcha, falta de equilibrio, y quedaban con daño renal crónico, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y algunos de ellos, especialmente la streptomicina, producen parálisis neuromuscular periférica, mucho menos la amica y la genta. Entonces el paciente empieza a tener como que no puede caminar, se adormece en las piernas, entonces a veces por el uso de esta cosa. Se dice que cuando uno usa un aminoglucósido, no hay que volver a usar el aminoglucósido por un periodo de 6 meses para que pasen todos los efectos tóxicos del aminoglucósido, pero no se cumple en la práctica clínica, porque ustedes ven pacientes que llegan, le ponen amica, se van a otro hospital, le ponen genta, vuelven a otro, le vuelven a poner amica, y entonces ese daño es acumulativo, ¿no? Doutor, quando causa essa autotoxicidade, se pode revertir ou não? Se puede revertir, pero no del todo. Queda siempre un daño óptico permanente, ¿no? Lo mismo a nivel renal. Puede haber, pero es más común de miembros inferiores, ¿no? Ahora, entre genta y amica tienen sus diferencias. La gentamicina se concentra muy bien en vía renal y en pelvis. La amicacina se concentra mejor en parénquima pulmonar, en hueso, piel, tejidos blandos, pero también llega a vía renal. Entonces, si yo quiero tratar una infección urinaria con un antibiótico y reforzarlo con un aminoglucósido, deberé usar gentamicina. Pero si quiero tratar una neumonía por pseudomonas, reforzar, digamos, el tratamiento, puedo usar amicacina más que gentamicina. Entonces, no es para todos los sitios. Si quiero tratar una infección de hueso, mejor la amicacina que la gentamicina, ¿sí? Entonces, por ahí va la figura. El cuadrito, el de las 4 y de las 0 cosas, ¿no? O sea, es excelente para algunos y malo para otros. ¿Para cuál es excelente los aminoglucósidos y de elección? Para los enterobacteriales gram negativos, o sea, Escherichia coli, Proto, Klebsiella, Serratia, Shigella, Salmonella, ¿sí? Ahora, ¿puede cubrir Pseudomonas aeruginosa, o sea, los grupos agresivos? Sí, pero es 3/4, puede ir bien. Puede cubrir Vibrio cólera o Haemophilus influenza tipo B, ¿sí? Que es un germen agresivo, sí, pero solo 3 de 4. ¿Puede cubrir cocos gram positivo? No va bien contra los cocos gram positivos. Estafilococo, que es un coco gram positivo, puede ser, pero solamente Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, si tú, digamos, quieres tratar un estafilococo muy resistente, vas a usar vancomicina. Puedes reforzar con amicacina o con gentamicina, puedes reforzar. Pero si quieres tratar un estreptococo o un enterococo, nada, 0, no se puede, ¿sí? Qual o tempo máximo, doutor? De tratamiento. Sim, mais ou menos. No hay que dar por tiempos prolongados los aminoglucósidos. ¿Cuánto, sí? 5, máximo 10 días. Lamentablemente yo he visto en algunos lugares donde tratan por 20 días con aminoglucósidos, está mal. Aquí he visto por 15 días. No, cuando ya vas muchas veces las infecciones urinarias, digamos, yo le pongo cefotaxima a mi paciente, ¿no? Cefalosporina tercera, va bien, pero hace fiebre, todo eso, me sale un germen gram negativo un poco resistente, un enterobacterial, lo refuerzo con genta. Entonces, cefotaxima y genta. Pero la genta le puedo dar 3 días nomás y se la quito. Y sigo con la cefotaxima hasta el 5º o 7º día. Se puede hacer de esa manera. Aí se dá 3 dias. Mejor, mientras menos tiempo dé, mejor. Juntos? Juntos. E depois... 3 a 5 días ya. le cortan, ¿no? En casos graves puede llegar hasta 7, máximo 10 días, pero no más. Y no te pases de las dosis tampoco, habitual, ¿no? Si te pasas de las dosis, efecto adverso. Otro grupo de antibióticos son las sulfas, ¿no? Pero ya vemos que siempre viene con trimethoprim. Sí. Entonces las sulfas siempre vienen con trimethoprim, porque solitas las sulfas son inactivas. Entonces siempre tiene que venir sulfa más trimethoprim. Las sulfas, cuando se juntan con trimethoprim, tienen acción sinérgica.
Tienen un amplio espectro, o sea que cubren gram positivo, gram negativo y algunos atípicos. Anaerobios no mucho, eso sí, los anaerobios no. Buena penetración a todos los tejidos y a líquidos cefalorraquídeos, sí. Entonces se puede usar en muchas cosas. El problema está en que las sulfas han creado resistencia en los últimos años por el uso indiscriminado. O sea, en la década de los 2000, por ejemplo, del 2000 al 2010, en muchos hospitales del mundo se prohibió el uso de cotrimoxazol o de Bactrim o de sulfamethoxazol trimetoprim. No había. ¿Por qué? Porque estaban guardándolo debido a que había mucha resistencia. ¿Qué pasó? En los años 80 y 90, cuando este antibiótico apareció, como es de amplio espectro, querías tratar una faringitis, le dabas esto y se sanaba el paciente. Querías tratar una gastroenteritis, le dabas, se sanaba. Querías tratar una infección de piel y tejidos blancos, le dabas, se sanaba. Todo. Entonces dijeron, sirve para todo, ya todo le daban. Si ustedes se fijan los libritos que se llaman AIEPI, Atención Integral para la Salud, que les dan para rotación de campo, ¿no? Dice, diarrea con vómitos, dele cotrimoxazol. O sea, no está bien, porque no todas las diarreas son infecciosas, y mucho menos bacterianas. La mayoría son virales o son por alimentos. Entonces, es un buen antibiótico, pero por mucho usarlo se volvió muy mal antibiótico porque las bacterias se hicieron resistentes. Entonces, en esos 10 años del 2000 al 2010 no se usaba a no ser bajo cultivo, ¿no? Entonces, eso hizo de que vuelva a tener importancia a partir del 2010 hasta la fecha, porque ahora sí lo puedes usar bien porque ya no se usa indiscriminadamente. Hay que tener mucho cuidado de usarlo, ¿no? Entonces, se sugiere racionalidad de usarlo. Esa es la forma de acción. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es un inhibidor de la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, actúa a ese nivel, ¿no? Entonces inhibe el ácido dihidroocteroico sintetasa, que va a sintetizar de la bacterina más el PABA, el ácido dihidroocteroico, y eso va a hacer de que se inhiba la formación de ácido fólico. Entonces no le dan ácido fólico a la bacteria, no puede sintetizar su DNA, ¿no? Pero también bloquea la ácido dihidroforato reductasa, que va a evitar que se forme el ácido folínico, que es una forma reducida del ácido fólico. Entonces, bloquea la síntesis del ácido fólico en 2 niveles. Ese es el resumen del cuadro. Evita que el ácido fólico se forme en 2 niveles. ¿Sí? Y entonces no hay síntesis de DNA ni RNA y chau. Uno lo hace la sulfa y lo otro lo hace el trimetoprim. Por eso es que son sinérgicos y se ayudan entre sí. ¿Sí? ¿Cuáles son? Tenemos un montón, ¿no?, de sulfa. Este de aquí. Hay mucha sulfa. Nosotros tenemos sulfamethoxazol, trimetoprim, que es el cotrimoxazol que es el más usado, pero tenemos también sulfadiazina más pirimetamina, que eso es para tratar principalmente toxoplasmosis, ¿no? No es para bacterias, para un parásito tisular protozoario. Pero tenemos también el sulfatiazol. El sulfatiazol es una sulfa que viene de vía tópica y se usa para tratar infecciones de piel y tejidos blancos. Es un polvito blanco que hay en la farmacia. Entonces, cuando hay una herida infectada, el usar sulfatiazol en polvo en esa zona ayuda mucho, ¿no? Entonces, esas 3 sulfas son las más usadas habitualmente. Ahí está la vida media, ¿no?, del uno y del otro. Tienen vida media larga, entonces pueden usar cada 12 horas o cada 24 horas sin ningún problema. Son estables en los tejidos, se eliminan por vía biliar y por vía renal, ¿no? Se concentran bien en la orina, son muy buenos para tratar infecciones urinarias, ¿no? Y siempre la relación es 5 a 1, ¿no? Sulfamethoxazol, 5 partes por trimetoprim, 1 parte. Entonces, la concentración del antibiótico viene de 800 por 160 o de 400 por 80. Sulfa, trimetoprim. Entonces, 5 partes de sulfa por 1 de trimetoprim, ¿no? Entonces, ustedes van a ver ahí en los folletos, dice Bactrim endovenoso 400 sobre 80 miligramos. Quiere decir que tiene 400 de sulfa y 80 de trimetoprim. O la presentación fuerte en comprimido, 800 y 160. Habitualmente 2 veces al día y todo eso. Pero es un buen antibiótico que se puede utilizar inclusive para tratar hongos. Es el de primera elección para Pneumocystis jirovecii, para Pneumocystis carini, muy bueno.
Ahora les voy a mostrar qué gérmenes nos sirven. Acá. ¿Para qué me sirve? Muy bien. Enterobacteriales, Escherichia coli, Proteus, Salmonella, etcétera, etcétera, Shigella. Para enterobacteriales de tipo vibriones o coleriformes, Vibrio cólera. También me sirve para hemófilos influenza tipo B, ¿sí? Que es un coco gram negativo. Para el meningococo, que es otro coco gram negativo. Para la Yersinia pestis, que es un atípico, ¿no? Que es intracelular. Citrobacter preundii, que es un bacilo gram negativo. Clamidia, intracelulares atípicos. Nocardia, intracelulares atípicos. Gérmenes raros, me sirven muy bien. Más o menos susceptibles son todos los otros. Klebsiella, Enterobacteria, importante de aquí, Brucella, Gonococo, para la gonorrea me sirve. Pneumocystis jirovecii, pero este es hongo y no es bacteria, es de primera elección. Ahora, ¿dónde está Brucella? Ajá. Hay una bacteria que es intrahospitalaria que pertenece a los bacilos gram negativos aerobios facultativos, primo del acineto, de la Strenotrophomonas y compañía, que se llama Burkholderia cepacia. La Burkholderia produce brotes intrahospitalares de cosas, neumonías, infecciones gastrointestinales, infecciones de piel y tejido blando. Han habido brotes aquí en Cochabamba en varios hospitales. Cuando hay Burkholderia hay que hacer el tratamiento y el control de brote. Entonces se cierra el ambiente, se hace un cultivo de las paredes, de las manos del personal, etcétera, etcétera, del agua, porque es una bacteria que vive en el agua, le gusta mucho el agua, inclusive vive en el alcohol en gel y en las soluciones, por eso hay que cambiar cada semana, y entonces hay que hacer el control del brote. El mejor antibiótico para tratar Burkholderia cepacia es el sulfamethoxazol dimetofeno. Burkholderia cepacia, bastante bueno. Obviamente sirve también para otras cosas y para lo que es completamente inútil para tratar sífilis, pseudomonas aeruginosa, ureaplasma urealítico que produce uretritis a veces, y para tuberculosis y lepra o micobacterias no se usa. Otro muy usado son los macrólidos. ¿Cuáles son los macrólidos? Sabrina. Eritromicina, claritromicina. Johansson, ya. ¿Cuáles son los macrólidos? Uno. Muy bien. Eritromicina. ¿Joana? Azitromicina. Acitromicina. Otro. Otro. Proxitromicina, ¿no? Esos son los macrólidos, los del grupo de la acitromicina. También son antibióticos antiguos, ¿no? Que se los sintetizó en el año 52, vienen de un hongo que es el Streptomyces erythraeus, ¿sí? Y hay de primera, de segunda generación y hay los de tercera generación, ¿sí? Entonces, los de tercera generación recién se aprobaron por la Food and Drugs Administration, ¿no? La FDA en 2011, fíjense ustedes. Y esa es la fidaxomicina. Se usa para tratar clostridioides difíciles, la fidaxomicina, pero son los casos complicados. O sea, cuando no responden a la vancomicina y al metronidazol, se puede usar fidaxomicina, que es un aminoglucósido de tercera generación. Ahora, de primera generación, entonces tenemos todos estos de aquí, incluida la eritromicina, ¿no? Aquí hay uno interesante, la josamicina y la midecamicina no se usan mucho para tratar bacterias, son más antitumorales. Vienen en asociaciones con algunos fármacos para quimioterapia, ¿no? La josamicina. De segunda generación, ahí tenemos la clarito y la citromicina, que son los más usados. La roxitromicina es más para animales y estas no hay ahorita en el comercio. Y la eritromicina, que son cetólidos, ya son de tercera generación, pero su principal representante es la fidaxomicina, ¿no? Esa hay por vía oral, se usa muy bien para clostridioides difíciles. Si el paciente no tolera la vía oral, se le pone sonda y se lo pasa por sonda, ¿sí? Todos vienen por vía oral, pero ya hay la vía parenteral. Hay acitromicina endovenosa, viene de 500 miligramos endovenosa. Hay aquí en nuestro medio, difícil de conseguir y un poco caro, pero es bastante efectivo, ¿sí? ¿Cuál es el espectro de acción de los macrólidos? Ahora vamos a ver. Bueno, ahí es lo mismo, repetimos la misma vez. Primera, segunda generación, bla, bla, bla. Primero, entre las propiedades farmacológicas, digamos, de los macrólidos, la eritromicina tiene una vida media bien cortita. Por eso hay que dar la eritromicina cada 6 horas. Porque la vida media es corta. Por 3, 2 por 3, 6, ¿no? O sea, 13 vividas es el tiempo que le tenemos que dar. En cambio, la claritromicina, 4 por 3, 12.
puedo darla cada 12 horas, 2 veces al día. La citromicina, 67 por 3, puedo darle una vez por semana. Por eso es que la citromicina, cuando se trata clamidia, es una sola dosis. Una dosis alta de 1 gramo a la pareja, o a las parejas. Entonces, una sola dosis. Acitromicina también tiene una mejor biodisponibilidad en los tejidos. La acitromicina, la disponibilidad sérica es excelente, aunque esta tiene buena penetración, pero el problema de la acitromicina es que ha sido muy usada, mal usada. Ustedes van a la farmacia y le dicen, tengo resfrío, le dan acitromicina. Cuando había COVID, le daban acitromicina. Cuando hay influenza, le dan acitromicina. Ahora, la acitromicina sí puede servir para la influenza, para el virus de la influenza. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Alguna vez ya lo expliqué. El virus de la influenza en su cápside tiene unas proteínas que se llaman M también. La acitromicina inhibe a las proteínas M del virus, que son proteínas estructurales, entonces puede desestructurar el virus de la influenza, por una parte. Pero otra capacidad que tiene la acitromicina en dosis baja es antiinflamatoria del tejido. Entonces puede servir como antiinflamatorio del tejido. Por eso es que alguna vez se usó en problemas pulmonares severos, de COVID, pero no es bueno usarlo, porque después crean resistencia a los gérmenes y la perdemos a la acitromicina. Ahora, es muy buena para tratar, ¿cómo se llama este bicho? Helicobacter pylori. O sea, es muy buena para los coleriformes, bacilos gram negativos coleriformes, pero también es buena para los gram positivos. Puede servir muy bien para los gram positivos. Otra acción que tiene la acitromicina, al igual que las lincosaminas, es que bloquean toxinas, especialmente del Streptococcus pyogenes. Las exotoxinas A y B pueden ser bloqueadas por esto, al igual que por la lincosamina, por la clindamicina. Entonces, de ahí más o menos es que se usa. Esta de acá penetra mejor a piel y tejido blando y a hueso, la erythromicina. Mejor para alternativa de tratamiento en los pacientes alérgicos a las penicilinas, sí, para tratar infecciones de piel y tejido blando. En cambio, la claritro y la citro penetran muy bien a vía respiratoria superior y a vía respiratoria inferior. Son uno de los fármacos de elección en las neumonías, en todas las neumonías, ya sean intrahospitalarias o extrahospitalarias, pero en combinación con un betalactámico, ¿no? Porque ellos le pegan bien a los gérmenes atípicos, o sea, clamidia neumonía, mycoplasma pneumoniae y legionella pneumófila. Un poco más o menos a los Streptococcus pneumoniae. En cambio, el betalactámico le pega muy bien a Streptococcus pneumoniae, y esto es solo para cubrir el espectro de toda la etiología de las neumonías, ¿no? Ese es el guacho acá. ¿Cómo le va? Sí, a la vida. Ya, perfecto. La doctora de ejercicio va a llegar a 10:30. Vamos empezando, hermanos. Claro, no le voy a mandar el día antes. Entonces ya ellos van a ir resolviendo el caso hasta que terminen y ya llega la doctora y ellos hacemos las preguntas. Ya, listo, ya, abrazo, muchachos. Bueno, entonces, fíjense ustedes, ¿para quiénes sirven? ¿Para qué gérmenes sirven? ¿Sirven bien para gram positivo? Sí, pero esto de acá son las concentraciones plasmáticas, ¿no? Entonces, ¿quiénes sirven mejor para gérmenes gram positivo? Los que tengan menores concentraciones plasmáticas, la claritromicina. Streptococcus pneumoniae, ¿quién sirve mejor? Los que tienen menos concentraciones plasmáticas, acitromicina o claritromicina, si es neumonía. Streptococcus viridans afecta más a la piel. ¿Quiénes sirven mejor? Los que tienen menores concentraciones plasmáticas, ¿no? Mejor eritromicina. Y para eso nos sirve este cuadrito, para ir guiándonos en qué patología puedo yo usar, ¿no? Fíjense que en clamidia me va muy bien con la citro, pero me puede ir muy bien también con la claritro como alternativa, ¿no? El Helicobacter pylori debe estar por ahí, ¿dónde está ahorita ahí? Pero me va muy bien con la citro o con claritromicina, ¿sí? Ahí está el cuadrito, ¿no? Los macrólidos.
Si yo quiero tratar a hemófilos influenza tipo B, me va muy bien. Si quiero tratar micoplasma o clamidia, es de elección. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con clamidia, ya sea en zona genital o ya sea neumonía por clamidia neumófila, idealmente macrólido. Micobacteria me va muy bien, pero no en el Mycobacterium tuberculosis, sino en las micobacterias atípicas de crecimiento rápido. También va bien en las de crecimiento lento. En las micobacterias atípicas de crecimiento rápido, que no es lo mismo que la tuberculosis, pero producen cuadros similares y el paciente nunca cura, se dan 3 a 4 fármacos juntos, incluido quinolonas, incluido aminoglucósidos y macrólidos. Y también rifampicina a veces. Entonces, uno de los fármacos que se da para micobacterias son los Doutor, macrólidos. por favor. He oído que uma pessoa falando que eritromicina não era melhor evitar, usar os outros dois. ¿Sabes qué es lo que pasa con la ¿Es verdad? No, produce mucho vómito, mucha Então, irritación diz que não é gastrointestinal. bueno, que assim, que era melhor não... Para algunas cosas es bueno usar. ¿Sí? Sí, la eritro, claro, es buenísimo. Digamos, si tienes un paciente que es alérgico a la penicilina, claro. no vas a darle Astronam y no vas a darle ceftazidima, que son los que se unen a la PVP de tipo 3. Entonces, mejor darle eritromicina si tiene una infección de piel y tejido blando. Ahí sí. Pero lo otro, efecto tóxico es más irritación gastrointestinal, ¿no? Ah, tá. Tetraciclinas, las famosas tetraciclinas, ¿no? Poco usadas. ¿Han visto usar tetraciclinas alguna vez? Rara vez. Se usan más las sintéticas. ¿Quiénes han ido al dermatólogo? Todos hemos ido alguna vez, ¿no? ¿Nunca has ido? Yo no. Claro. ¿Vos has ido al dermatólogo? ¿Por qué? ¿Grano? ¿Acné? ¿Quién ha ido por acné? ¿Nadie? Mi neto. Para el tratamiento del acné son muy buenas las tetraciclinas sintéticas, que voy a mostrar. Bueno, estas tetraciclinas son antibióticos antiguos también de la década de los 50, se sintetizaron por allá. Las tenemos de primera, de segunda y de tercera generación. Las de primera generación es la tetraciclina y la oxitetraciclina las que tenemos vigentes. La oxitetraciclina se utiliza en animales pequeños. Ustedes van al veterinario y les dan oxitetraciclina inyectable a los gatos, a los perros, etc. Pero la tetraciclina como tal viene en comprimidos de 500 miligramos y de 250 miligramos. Se utiliza mucho para tratar gérmenes gram positivos y gram negativos, especialmente asociados a infección de la piel, de la cara, como el Propionibacterium acnes, por ejemplo. Es muy bueno. Pero también la tetraciclina como tal puede ser una alternativa para tratar otros gérmenes de difícil tratamiento, como las clamidias, el Treponema pallidum, algunos gérmenes intracelulares como las borrelias, leptospira, brucelas, ¿sí? Como alternativa. Las de segunda generación son las más usadas ahora, por eso le digo del dermatólogo. Doxiciclina y minociclina. Son muy buenos porque tienen una vida media larga, entonces se dan una vez al día y a veces les dan minociclina, un comprimido de 100 miligramos todas las noches por un mes a los que tienen acné, pero con pústulas, ¿no? Ya tienen forúnculos en la piel, etc. Va muy bien. Otra cosa donde va muy bien la minociclina es en Staphylococcus aureus meticilino resistente, en el sarmo. Va muy bien. ¿Penetra bien a parénquima pulmonar? Sí, pero penetra mejor a piel, tejidos blandos y huesos. Infecciones óseas son buenas. Y por último, las de tercera generación, que tienen una vida media más larga, tienen mejor efecto, la tigeciclina. La tigeciclina se sintetizó para ayudar en el tratamiento de la tuberculosis. Está dentro de los fármacos de segunda línea para la tuberculosis, pero alternativos, ¿no? Entonces, también la tigeciclina es buena para reforzar el tratamiento contra gérmenes resistentes intrahospitalarios, especialmente gram positivos, ¿sí? Entonces va bien contra estafilometicilino resistente. Bla, 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 ya está ahí. Entonces, los de acción corta, los de acción intermedia y los de acción prolongada. Acción corta porque la vida media es súper cortita, entonces hay que dar cada 4 horas. Acción intermedia, donde está la misma tetraciclina, vida media corta, 1 hora y media. La tetraciclina bioral se debe dar cada 6 horas. Es incómodo porque produce irritación gastrointestinal y también algunas veces provoca que la dentina se vaya erosionando, y eso se llama los dientes de Hutchinson, ¿no? Ustedes han visto el caballero sin cabeza, el jinete sin cabeza, tenía unos dientes así, ¿no?
Froehlich Simpson, ¿no? Entonces es porque la dentina se hace más delgadita y los dientes se ponen así como de tiburón. Ese es uno de los efectos adversos de la tetraciclina. Y los de acción prolongada, que son los que más se usan ahora, los sintéticos, porque son tetraciclinas sintéticas, la doxi y la minociclina. Ambas vienen de 100 miligramos, la dosis habitual es 100 miligramos cada 12 horas, pero puede darse cada 24 horas porque la vida media es larga. Entonces, esas son las tetraciclinas. ¿Qué cubren el espectro de acción? Bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, todos los gram positivos son bien cubiertos. Bacterias gram negativas, sí, Brucella, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae y Borrelia, ¿no? Es una alternativa para el tratamiento de la gonorrea resistente a la ceftriaxona. Si el paciente tiene gonorrea resistente a ceftriaxona, la tetraciclina es una opción de tratamiento. Protozoario, sí, pero con tratamiento alternativo. Hay pacientes que son alérgicos a los 5 nitroimidazoles, que es el metronidazol, tinidazol, ornidazol, secnidazol. No pueden usar. Y a veces usan nitazoxanida y tampoco lo toleran. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Porque no podemos darle ni metronidazol ni nitazoxanida. Alternativa dentro del grupo de los antiparasitarios, albendazol en dosis alta, que es un imidazol. Pero si no, podría ser también una tetraciclina en dosis alta para protozoarios. Fíjense ustedes, no son bacterias, son parásitos, pero también pueden cubrir. Algunos actinomyces son bacterias que parecen hongos. Los actinomycetos, Actinomyces israelí, es una bacteria que tiene pared muy gruesa y parece un hongo. Difícil de tratar, hay que dar tetraciclina en dosis alta y por tiempo prolongado. Habitualmente cuando tratamos los gérmenes intracelulares como la brucela, cuando tratamos borrelia o tratamos actinomicosis o micoplasma, el tiempo de tratamiento es prolongado, 6 semanas a 8 semanas, o sea, hasta 2 meses de tratamiento, ¿sí? Porque tiene que penetrar los tejidos, matar a la bacteria, evitar que vuelva a crecer, hacer el efecto bacteriostático también, aunque ellos son inhibidores de la síntesis de proteínas, ¿no? Las tetraciclinas son de 30S, ¿no? Tetra, como dice 30, ¿no? Entonces, ese es su espectro de acción. ¿En dónde se usan las tetraciclinas? Como tienen un espectro antimicrobiano amplio, porque cubren gram positivos y negativos, inclusive ciertos virus, al igual que la citromicina, como vimos los macrólidos, tienen un espectro prolongado. No hay que abusar de ellas, hay que dejarlas, no son de primera opción para nada, hay que dejarlas para cuando no responden los gérmenes a ciertos tratamientos, recién usamos tetraciclina, ¿no? Clamidia resistente, gonorrea resistente, algunas infecciones de transmisión sexual como el linfogranuloma venéreo o el Haemophilus ducreyi, puede usarse ahí, va muy bien, ¿sí? Puede usarse en riquecias, que no tenemos mucho en nuestro medio, las riquecias son más allá del Colorado, del norte, en micoplasma, en la neumonía típica por micoplasma, ¿no? En el acné grave también, como les dije antes, meningococo, pero en portadores, o sea, cuando hay una meningitis por Neisseria meningitidis, que el meningococo es grave, y entonces uno tiene que agarrar a los padres y a los hermanos del paciente y le dice: ¿ustedes viven con el paciente? Sí, en la misma casa, dormimos en el mismo cuarto. Entonces le vamos a dar una dosis profiláctica de minociclina. A veces se le da 3 dosis, nada más, 3 días seguidos, y eso hace de que el meningococo que puede vivir en las fosas nasales o en la garganta se elimine, y entonces se elimina el estado de portador, para que no contagien a otro y provoque otra meningitis, ¿no? Prevenciones de las diarreas del viajero, para Escherichia coli, una de las cepas de Escherichia coli, la enterotoxigénica que puede provocar diarrea del viajero, es bien cubierta por la doxiciclina, por ejemplo, ¿no? Y la sífilis y gonorrea, donde no respondan esos fármacos a los habituales. Para sífilis ya sabemos que usamos penicilina benzatínica, para gonorrea ceftriaxona. Si es resistente a esos fármacos, ahí sí podemos recurrir a las tetraciclinas. Y ahí está el cuadrito, es el cuadrito del éxito, ¿no? Si tenés ese cuadrito, ya más o menos sabes por dónde le vas a meter la cosa. Si quiero tratar micoplasma pneumoniae, ¿me sirven las tetraciclinas? ¿Sí o no? Sí, son ideales de elección. Si tengo un paciente que tiene clamidia, le di acitromicina,
no responde al tratamiento. Clamidia, vamos a poner trachomatis, la de la vía genital, ¿no? ¿Le puedo dar tetraciclina? Sí. Tetraciclina como tratamiento de segunda línea en las micobacterias, en tuberculosis puede ir, pero va mejor en micobacterias atípicas. No es de elección, pero es 3/4, ¿no? Entonces me sirve bien. ¿Para qué no utilizaría? Porque tiene poca acción la tetraciclina. Tiene menos acción que para otras cosas. Para los estáfilos, ¿no? Para los cocos gram positivos, mejor no, porque hay mejores antibióticos. Pero a hemófilos influenza tipo B también me sirve bien, ¿no? Entonces por ahí va la figura. Lincosamina. Las lincosaminas son facilitas, son antibióticos antiguos que son más bacteriostáticos que otras cosas, ¿no? Son muy similares a los macrólidos en su forma farmacocinética, farmacológica, pero son aparte. Ellos son del grupo de la lincomicina y dentro de la lincomicina es la clindamicina, ¿no? Entonces las lincosaminas se dividen en la lincomicina, que ya no existe, y la clindamicina, que es la que existe. La clindamicina ustedes han visto usar mucho aquí en nuestro medio, en el hospital, se usa mucho. Viene por vía oral y viene parenteral. La dosificación de la clindamicina viene de 300 miligramos y de 600 miligramos para la vía oral. Para la vía parenteral solo de 600 miligramos en polvo. Vida media relativamente corta. ¿Cada cuánto le tengo que dar? Cada 8 horas idealmente. ¿A quién me cubre muy bien? A los anaerobios. ¿Quiénes ocupan mucho en óvulo? La ginecóloga, ¿sí? Porque le pega muy bien a la Gardnerella vaginalis, que es un germen anaerobio, ¿sí? Entonces ustedes van a ver óvulos de clindamicina, hay de 300 miligramos. Clindamicina me cubre bien anaerobios gram positivos también. O sea, ¿quiénes? Si yo tengo una herida, por ejemplo, porque pegan muy bien o penetran muy bien a piel, tejidos blandos y huesos. Si tengo una fascitis necrotizante, ¿no? Idealmente le daré clindamicina. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque esa fascitis necrotizante puede estar producida por Clostridium perfringens, que produce gangrena gaseosa. Entonces es un germen gram positivo anaerobio, me va a cubrir. Pero de repente es un Streptococcus pyogenes o un Staphylococcus aureus, que ambos producen exotoxinas que dañan los tejidos y producen fascitis. La clindamicina bloquea el efecto de las exotoxinas. Entonces, cuando vean una infección como un síndrome de Fournier o una gangrena en el miembro inferior, el superior, no sé, idealmente pónganle clindamicina, ¿sí? Va muy bien para anaerobios gram positivos y para bloquear toxinas, ¿no? Ese es su principal uso de la clinda. Acuérdense, anaerobio gram positivo. ¿Puede pegarle a anaerobios gram negativos? Sí, puede pegarle, pero menos. Para ellos es mejor el metronidazol, ¿no? Entonces, anaerobio. Como el otro antibiótico para anaerobio era el cloranfenicol, no lo podemos usar, entonces tenemos esta opción. Esa es la composición química de la lincomicina y de la clindamicina, que derivan de unos hongos, el Streptomyces lincolensis, se llama esa vaina, ¿no? ¿Y a quién le pega? Algunos aerobios facultativos, o sea que pueden volverse anaerobios, sí, cocos gram positivos, pero principalmente anaerobios estrictos, gram positivos, peptococos, peptostreptococos, estos son cocos, gram positivos anaerobios. Clostridium, ¿no? Estos ya son más cocobacilos, bacilares. Clostridium perfringens, Clostridium difficile, también le pega bien, pero principalmente al perfringens. Otros anaerobios estrictos que sean gram negativos, preotelas, fusobacterias y bacteroides. Estos tres son bacilos gram negativos anaerobios que están en la parte distal del intestino grueso. Le va muy bien, le pega muy bien, ¿sí? ¿Qué pasó? Actinomycetos, bacterias que parecen hongo, le pega muy bien la clindamicina, penetra bien eso. Nocardia. La nocardia es una bacteria muy rara, intracelular, que hay que verla en los síndromes febriles prolongados, en la fiebre de origen desconocido, pero también es activa la clindamicina contra el Pneumocystis jirovecii. El Pneumocystis jirovecii, ¿qué tipo de germen es? Es hongo.
un hongo que es muy común en los inmunodeprimidos. Es la principal causa de neumonía en los pacientes en fase SIDA, ¿no?, del VIH. Toxoplasma gondii, que es un hongo parásito. ¿Qué tipo de parásito? Es un protozoario tisular que causa la toxoplasmosis. Le pega bien la clindamicina. Por ejemplo, nosotros en nuestro medio no tenemos sulfadiazina más pirimetamina, que es ideal para tratar toxoplasmosis. Entonces hacemos una combinación alternativa. Usamos sulfametoxazol trimetoprim, que es el cotrimoxazol, más clindamicina, ¿sí?, por 6 a 8 semanas. Y entonces Toxoplasma gondii se muere. Hay otras opciones, no la espiramicina, por ejemplo, pero que no lo usamos mucho. ¿A quién le pega entonces la clindamicina? Fíjense ustedes, mi primera elección será para anaerobio gram positivo, aunque también me pega a anaerobio gram negativo. Pero mejor úsenla contra anaerobio gram positivo. Clostridium, peptostreptococos, que eso están en el intestino, infecciones intraabdominales, abscesos pancreáticos, puede ir bien también ahí. Aquí no le pega ni madre a la tuberculosis y a las micobacterias, cero. Entonces para eso nunca usa, no se usa para eso. Y por lo demás tiene buen efecto de acción, pero principalmente anaerobio gram positivo y gram negativo. Glucopéptidos, antibióticos viejos, sintetizados de Streptomyces orientalis, que es un hongo del año 56. Viejísimo, ¿no? ¿Se han dado cuenta que todos los antibióticos que hemos hablado son de la década del 50? Son re viejos. Posguerra, en la Guerra Fría. Entonces, antibióticos nuevos tenemos muy poquito. ¿Cuánto tarda un antibiótico en que se descubra y llegue al comercio? Hasta 20 años, 10 a 20 años. Empezado a poner pautas, ¿no?, para estudios. Por supuesto, ahorita hay un montón de antibióticos en estudio, pero sale un antibiótico y al año ya tiene resistencia de algún gen. Sale otro, al año ya tiene resistencia. ¿Por qué? Porque sale como novedad y entonces algunos colegas que lo emplean mal empiezan a meterle, le damos esto, y resistencia. Entonces, este glucopéptido, hay dos glucopéptidos y hay otros que son lipoglucopéptidos. ¿Cuál es la diferencia? Estas son moléculas que tienen átomos de glucosa y estas tienen de grasa y de glucosa, ¿sí? Estos de acá son muy estables en los tejidos porque tienen grasa y azúcar en su molécula. Al ser estables en los tejidos son de vida media larguísima. ¿Se acuerdan que acitromicina tenía hasta 60 horas de vida media? Estos de abajo tienen vida media hasta de una semana o un mes. Te puedes dar cada semana o cada mes las dosis. Esos son daptomicina, talbavancina, oripavancina y telavancina. También riboflavin y avoflavacina. Pero los más utilizados son estos que están en verde. Estos no se usan casi, ¿no? Ahora, lo que más usamos solo son los glucopéptidos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los glucopéptidos? Tienen mecanismo de acción dual. A veces actúan en la membrana celular y también pueden actuar en la síntesis de proteínas. Doble mecanismo. Por eso son potentes. ¿Cuál es el que más usamos? Vancomicina. Menos usado, teicoplanina. Entonces, de la vancomicina tenemos que saber cómo viene. Viene en ampollas de 500 miligramos y de 1 gramo. Hay de las dos presentaciones. ¿Cuál es la dosis habitual? 500 o 1 gramo cada 12 horas. Esa es la dosis habitual de la vancomicina. Pero para tratar clostridioides difíciles, que se usa vancomicina, es por vía oral. 125 a 250 miligramos vía oral cada 6 horas. Es menos el tiempo en que se da, ¿no? Pero va bien, les cuento de esa manera. Los glucopéptidos, entonces, estructura química compleja. La vancomicina salió primero, más adelante se sintetizó teicoplanina, casi en el año 78, se la sintetizó de un hongo recogido de la India, del suelo, ¿no? ¿Por qué se empezaron a usar esto? ¿No? Porque empezaron a haber gérmenes resistentes a las penicilinas, y entonces para el Staphylococcus aureus, meticilino resistente, que era muy resistente a las penicilinas de espectro producido, apareció la vancomicina y luego el teicoplanina.
¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibición de la síntesis de la pared celular, pero también alteración de la permeabilidad de la membrana y también inhibición de la síntesis de RNA. O sea, tienen mecanismos duales de acción, ¿no? Este es el mismo mecanismo de acción, ¿sí? Y este es el otro mecanismo de acción. Entonces, te destruyen la pared, o sea, la estructura de la casa, y aparte te destruye la síntesis de RNA, o sea, donde sintetizan los elementos para que se creen las paredes, ¿no? Entonces, por ese motivo son bactericidas muy potentes. No hay que usarlos indiscriminadamente. Lamentablemente, en terapia intensiva, o sea, no digo el doctor Alfaro, ¿no? Porque a veces usa bien los antibióticos, a veces, pero hay otros colegas de otras terapias que a todos los pacientes le ponen imipenem, vancomicina, fluconazol. Como, no sé para qué, o sea, un cóctel así para lo que venga, pero no está bien, porque entonces la vancomicina la vas quemando. ¿Qué pasa si hay un Enterococcus fecalis sensible a la ampicilina y le da vancomicina? Se va a volver resistente a la ampicilina y después a la vancomicina y ya no vas a tener que dar, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de dar el menor efecto posible y reservar esto para el último, ¿no? Miren, las vidas medias son largas, 6 horas, el tecoplanin hasta 70 horas, ¿no? Fijación a proteína, volumen de distribución tisular, el metabolismo es por las dos vías, más renal que hepático, hepático poco. Entonces, en los pacientes renales hay que tener ajuste de dosis en la vancomicina, porque es nefrotóxica. Muchas veces necesitamos usar en un paciente renal la vancomicina, hay que ajustar la dosis, ¿sí? Actividad bacteriana principalmente contra Staphylococcus aureus meticilino resistente, contra Epidermidis resistente a la meticilina, pero también me cubre otros, Streptococcus pyogenes, agalacti y todo, y los Enterococcus, especialmente los fecales. A veces los Faecium también, fecalis y Faecium es lo único que nos cubre, Peptococos, Peptostreptococcus. Entonces, principalmente su espectro de acción es contra gram positivos, aerobio y anaerobio, que son estos, aerobio y anaerobios, ¿no? Entonces, gram positivo, vancomicina y tecoplanin, gram positivo. Ahí está la vancomicina, activa contra todo lo que nos dije. No actúa contra gérmenes gram negativos y contra hongos tampoco. No hay que dar para esas cosas. ¿En quiénes yo le doy vancomicina? ¿A quiénes les doy? A los pacientes que tengan un Staphylococcus aureus meticilino resistente con neumonía, por ejemplo, infección de piel y tejido blando, infección de hueso, ¿sí? O en los Enterococcus fecalis o Faecium que sean resistentes a la ampicilina. Entonces, siempre primero cuando haya un cultivo de Enterococcus hay que testear la sensibilidad a ampicilina y luego a vanco. Si es sensible a ampi, solo le voy a dar ampi, no le tengo por qué dar vancomicina, ¿no? Y posteriormente después. Ahora, Clostridium difficile es de elección, pero por vía oral, ¿no? Y si es que el Clostridium difficile es un cuadro severo y no le hace bien el metronidazol, se puede usar vancomicina con fidaxomicina. La fidaxomicina, han visto, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué era? De tercera generación, ¿de quién? Muy bien, macrolide de tercera generación. ¿Estás atento, Jaime? Bien. Este es el problema. El otro día, hace más o menos un mes y medio o dos, me llamaron a mí de la clínica Morales, tenía un paciente ahí que estábamos tratándole una osteomielitis por un Staphylococcus aureus meticilino resistente con banco, ¿no? Y le empezamos a dar la banco hoy día. Y mañana, ¿no? O sea, digamos, al amanecer de mañana, sí, le digo, ¿qué fue? Doctor, su paciente está rojo. ¿Qué ha pasado? Ya le digo, ponerle una clorfeniramina y el goteo de la vancomicina, ponerlo más prolongado. ¿En cuánto tiempo le han pasado la vancomicina? No sé, dice. Bueno, le han dejado pasar muy rápido. Yo he dejado anotado pasar en 60 minutos. Entonces, cuando pasas muy rápido en infusión la vancomicina, provoca una reacción de hipersensibilidad que se llama síndrome del hombre rojo. Y entonces el paciente empieza a tener flebitis ahí en la vena donde tiene la vía, a veces hay trombocitopenia, neutropenia, empieza a haber vértigo, mareo, el paciente se siente sordo, etcétera, etcétera. Puede desencadenar una reacción alérgica grave, como Steven Johnson, o a veces una reacción de urticaria o rash generalizado, puede pasar. Entonces, o una necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es pasar
el tiempo prolongado, 60 a 120 minutos. O en casos de gérmenes con extrema gravedad de vida para el paciente, se lo pasa en infusión continua como en terapia. Le ponen la vancomicina para 24 horas, ¿sí? Y bomba de infusión continua para 24 horas, ¿sí? En algunos casos se puede poner así y entonces se evitan los efectos adversos. Eso es, y eso es lo que, aunque creo que ya con eso terminamos, permítanme un ratito, ya terminamos con esto. ¿Qué me interesa que sepan de los lipoglucopéptidos que están indicados en infecciones de piel y partes blandas que son severas, a veces en endocarditis por Staphylococcus aureus, meticilino y teicoplanin resistente? Entonces, vancomicinos resistentes. Si son resistentes a la vancomicina, obviamente van a ser resistentes al teicoplanin porque son de la misma familia. Entonces ya directo me voy a saltar a la daptomicina, que es un lipoglucopéptido, mejor mecanismo de acción y más estabilidad en los tejidos, ¿no? Entonces, infecciones complicadas de piel, parte blanda por este tipo de gérmenes, en gérmenes resistentes a la vancomicina, incluido Enterococcus fecalis y faecium, ¿no? Cuando hay bacteremias por estafilococo con endocarditis y cosas graves, mejor utilizar daptomicina. La vida media es larga, ¿no? Y hay nuevos lipoglucopéptidos, ¿no? Que son los que hemos visto hace un ratito. ¿Se lo voy a poner? Esos de ahí, ¿no? Entonces, dalbavancina, oritavancina, fíjense, la vida media. Una dosis porque la vida media son 400 horas. Este de acá, una dosis semanal, casi 200 horas en promedio la vida media de la dalbavancina. Esos son los nuevos lipoglucopéptidos. ¿Tenemos en nuestro medio? No tenemos. ¿Qué tenemos en nuestro medio? Vancomicina. Teicoplanin, difícil de conseguir. Daptomicina, se puede conseguir, pero difícil. Dalbavancina, oritavancina y las otras, no hay. Ninguno hay en el, ¿qué se llama? En el Bademecum, no sé, en el sistema de no lo va a encontrar en el Bademecum nacional, no, porque no existen en nuestro país, pero son antibióticos que hay en todo el mundo. ¿Para qué me sirven entonces los glucopéptidos y los lipoglucopéptidos? ¿Quiénes? Vancomicina, teicoplanin, dalbavancina, daptomicina, oritavancina, ¿no? Eso. Gérmenes gram positivos. Estafilococo resistente, streptococo resistente. Algunos bacilos gram positivos también me pueden pegar bien, pero no me sirven para nada contra los gram negativos enterobacteriales, no lo voy a usar. Clamidias, micoplasmas, micobacterias, no lo voy a usar, ¿sí? Entonces, quédense eso en la cabeza. Gram positivos muy resistentes, vancomicina, teicoplanin, daptomicina, dalbavancina, pelibavancina, oritavancina, que no hay. Entonces nos quedamos con banco y con daptomicina. Banco, daptomicina. Y nada más, creo que hasta ahí. Eso ya es bla 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 y lo vamos a hacer otro rato. Nos faltan 5 días para el. Creo que ahora hemos avanzado casi todo